¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las partes de un torno CNC. Primeramente vamos a ver los movimientos de un torno. Los movimientos de un torno son tres: movimiento de giro, movimiento en el eje Z y movimiento en el eje X. Bueno, el movimiento de giro, aquí vamos a montar nuestra pieza sobre nuestra pieza a trabajar o nuestro material de trabajo, que generalmente son piezas cilíndricas, sobre esta parte que se llama chuck o plato. Aquí lo vamos a sujetar. Esto va a estar girando en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario de las manecillas del reloj, depende cómo lo seleccionemos. Y bueno, para el movimiento en el eje Z se le conoce como movimiento longitudinal o movimiento de avance. Para ello vamos a tener esta pieza que se le conoce como carro longitudinal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir el movimiento longitudinal en este sentido. ¿Ok? Sobre este carro longitudinal está montado el carro transversal. ¿Sí? El carro transversal nos va a permitir desplazarnos transversalmente sobre el eje X. ¿Ok? O también se lo conoce como movimiento de penetración. Bueno, aquí se muestran los movimientos: movimiento de rotación, y aquí tenemos nuestra pieza de trabajo. Se le llama movimiento de rotación o movimiento de trabajo. El movimiento de avance, también conocido como movimiento de avance longitudinal, que recordemos es sobre el eje Z. Movimiento de penetración o movimiento transversal, que es sobre el eje X. Y bueno, en esta imagen se muestra un torno CNC un poco viejito. Las partes principales son las siguientes: la base, sobre la cual está montada la bancada, ¿sí? Y el cabezal. La bancada es una parte rígida, robusta, en donde vamos a tener unas guías. Estas guías nos van a permitir desplazar el carro longitudinal en el eje Z. Y el carro longitudinal pues es este, se va a desplazar en este movimiento, que es longitudinalmente en el eje Z. Sobre este carro está montado el carro transversal, que nos va a permitir el movimiento transversal en el eje X. Sobre ese carro transversal está montada la torreta portaherramientas. Aquí nosotros vamos a poder montar nuestras herramientas. Pueden ser herramientas tipo cilíndricas como brocas, cortadores, escariadores, rimas, avellanadores, machuelos, etc. También vamos a poder montar herramientas como buriles para desbaste, para acabado, para ranurado, para roscado, etc. Y bueno, en esta parte tenemos el contrapunto. El contrapunto se va a desplazar mediante las guías, que igualmente están sobre la bancada. Para sujetar, bueno, el contrapunto se utiliza para sujetar o para darle soporte a piezas muy largas. Tenemos lo que es la guarda de seguridad, para evitar accidentes. Esto se va a desplazar en este sentido, y obviamente cuando estemos trabajando, pues esta guarda la vamos a desplazar hacia acá para evitar que las rebabas nos puedan caer en los ojos. Esta parte se le conoce como el cabezal, ya habíamos comentado. Sobre el cabezal pues vamos a tener el motor, que va a accionar lo que es el husillo, y sobre el husillo está montado el chuck o plato sobre el cual vamos a sujetar nuestra pieza. Este torno, como es un poco viejito, tiene un selector para bajas revoluciones, medias y altas. Otra parte importante de un torno CNC es la unidad central de procesamiento, o el CPU. Como es un torno un poco viejito, es todo este gabinete que está en la parte de atrás del torno. Es un gabinete bastante grande. Los tornos de control numérico actuales o modernos pues traen una cajita mucho más pequeña, que es el CPU. Y bueno, esta parte es el panel de control, en donde nosotros tenemos acceso para poder realizar nuestros programas o realizar desplazamientos. Es decir, podemos controlar el torno CNC mediante este panel de control. Aquí tenemos botón de emergencia, una perilla o un handle job. Nos va a permitir seleccionar los ejes y movernos en X o en Z. Y tenemos la pantalla, algunas teclas, etcétera. Bueno, los tornos más modernos, esta es su configuración, o así los podríamos ver.
tienen un panel de control mucho más grande, con muchas más aplicaciones, un teclado más amplio, y más indicadores. Bueno, una guarda de seguridad. Bueno, todo el diseño pues es un poco más estético. En la parte interna pues tenemos las partes principales, que es el chuck o el plato, el contrapunto y lo que es la torreta portaherramientas. Aquí podemos ver, observar herramientas cilíndricas, que son esta y herramientas tipo buril, que es esta, y por aquí está otra que es un buril. Bueno, sin las guardas y sin el gabinete veríamos esto en la parte interna del torno CNC. En este caso, la bancada no se encuentra horizontalmente. Nosotros aquí en este torno, que es un poco más viejito, esta es la bancada, se encuentra horizontalmente. En un torno más moderno, la bancada se encuentra diagonalmente. Aquí vemos que la bancada se encuentra diagonalmente. Y bueno, sobre la bancada pues tenemos todo lo que es el cabezal, donde vamos a tener un servomotor que nos va a permitir pues dar revoluciones mucho más exactas, y podemos tener una amplia gama para nosotros seleccionar las revoluciones a las que nosotros queramos trabajar. Aquí tenemos lo que es el husillo, bueno, una transmisión por bandas hacia el husillo. Sobre el husillo va a estar montado el chuck o el plato sobre el cual vamos a sujetar nuestra pieza a trabajar. En esta parte pues tenemos, bueno, esta parte pues es el contrapunto para sujetar piezas largas. En esta parte tenemos lo que es los carros, el carro longitudinal, que sería toda esta parte, y nos va a permitir desplazarnos en este sentido longitudinalmente en el eje Z, ¿sí? Sobre el carro longitudinal está montado el carro transversal, que es este carro, que nos va a permitir movernos en el eje X transversalmente, ¿ok? Y sobre el carro transversal tenemos nuestra torreta portaherramientas, ¿ok? Esas son las partes principales. Bueno, lo que habíamos comentado, el plato o chuck sobre el cual vamos a sujetar nuestra pieza, los carros, el longitudinal y el transversal, el longitudinal y transversal, carro longitudinal, que es este carro, el cual se va a desplazar sobre estas guías, y el carro transversal, que es este carro, que se va a desplazar en estas guías, ¿sí? Entonces, recordando los ejes, eje Z, movimiento longitudinal, eje X, movimiento transversal, ¿ok? Y bueno, para desplazar estos carros, pues tenemos también servomotores. Tenemos, perdón, acá está el servomotor. Y vamos a nosotros a poder, bueno, si este es un servomotor del carro longitudinal y este sería el servomotor del carro transversal. Aquí podemos observar también lo que son los husillos de bolas, que nos van a permitir un movimiento más exacto y mucho más suave. Aquí está el husillo para el carro longitudinal y el husillo para el carro transversal. Aquí se alcanza a ver también parte del contrapunto. La torreta portaherramientas, donde podemos tener herramientas tipo buril. Hay buriles para desbaste, para acabado, para roscado, ok, etcétera. Herramientas tipo cilíndricos, como barras para interiores, brocas, rimas, escariadores, etcétera. Los portaherramientas, en realidad, pues tenemos, bueno, ya no son buriles convencionales como de los tornos, los que se utilizaban en tornos convencionales, sino son portaherramientas donde vamos a poder nosotros insertar lo que se le conocen como plaquitas o insertos, ¿sí? Y hay de diferentes tipos y para diferentes operaciones, para desbaste, para acabado, para ranurado, para tronzado, para roscado. Aquí tenemos herramientas tipo cilíndricas. Esta es una barra para interiores. Podemos tener también brocas. Igualmente vamos a poderle colocar plaquitas o insertos, ¿ok? Y bueno, eso es lo que les quería comentar en cuanto a las partes principales de un torno CNC.